¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a su canal Rush Barbecue Panamá. Hoy vamos a hacer una picaña. Ya tenemos la parrilla encendida. Obviamente vamos a esperar que la brasa o la llama aplaque un poco para entonces colocarla. Bueno, y hemos empezado el proceso. Ya pusimos la picaña sobre la parrilla con la grasa hacia abajo. Obviamente la grasa se, se encarga obviamente de mantener la brasa bien encendida. Vamos a buscar aplacar un poquito esa brasa. Sin embargo, vamos a dejarlo porque lo que queremos es sellarla. Se está locando un poco, vamos a moverla. Esta es una picaña de 2 kilos, está bien pesada. Bueno, y ahí tenemos la picaña en todo su esplendor, con la brasa ardiendo. Bueno, y como pueden ver, he levantado un poco más la parrilla para separarla un poco del fuego, porque lo que quiero es que ahora simular un fuego indirecto, separándola, y que se vaya cociendo más internamente. Ya afuera está bastante sellada, muy bien sellada diría yo. Ahora quiero que se vaya cociendo mucho más adentro. Vamos a buscar una temperatura aproximadamente 145-150 grados internos para entonces degustar esta deliciosa picaña. Bueno amigos, y hemos llegado al final de esta cocción. Aquí tenemos la picaña ya reposada. Recuerden que una vez que terminan de asarla, la envuelven en papel aluminio con el lado brillante hacia adentro para que los jugos reposen y obviamente no pierda todo ese jugo la carne. Vamos a destaparla. Vamos a ver esta belleza. Aquí está. El cuchillo que lo había dejado por acá. Casi no tiene nada de jugo, es lo que les digo cuando dejan reposando. Vamos a ver esto aquí. Uno de los secretos para que ustedes sientan que la carne quedó bien suave es la línea del músculo, las fibras del músculo, ubicarlas y que el corte se haga perpendicular a ellas. Vamos a ver aquí. Vamos a voltearlo entonces. Ya sabemos que las líneas van así. Vamos a cortar aquí. Obviamente lo cocinamos a 140 grados. Vamos a sacar otro filetito. Uy, caliente todavía. Vamos a cortar un pedacito, vamos a probarla. Disculpen. Pueden ver, vamos a ver aquí. Bien jugosa, bien suavecita, excelente punto de sal. Recuerden amigos, suscríbanse a mi canal. Ahí tenemos Daisy ladrando.
y reciban muchos más tips de cómo hacer un asado bien básico. Feliz año a todos.